Capítulo 7. Seguridad pública. Que el representante de los estudiantes de primer año decidiera no participar en el consejo estudiantil era un hecho impensable, pero sin ningún otro alboroto. La primera preparatoria entró en la semana de reclutamiento de clubs. Se murmuró algo como, este año, que haya paz, al que todos los oficiales de segundo año se hicieron los sordos. Sin embargo, sin excepción cada año, problemas en mayor o menor medida, en este caso, menor, podría ser un adjetivo innecesario, se produjeron durante la semana de reclutamiento de nuevos miembros de clubs, así que no había manera de que fuera a terminar pacíficamente. La semana de reclutamiento comenzó en el segundo lunes de abril y era hasta el viernes 13. La oración de Suse de, podemos conseguir salir adelante este año sin que pase nada, era un sueño imposible que tendría una muerte noble. En este día y todos los días antes de este, Tatsuya y Miyuki estaban en estado de alerta después de la escuela en la sede de administración de clubs. De esa manera se podría responder al instante cuando los problemas estallaran. El año pasado, Mayumi Hattori había ocupado este cargo. Tener dos vicepresidentes del consejo estudiantil fue una configuración irregular y vaciar la sala del consejo estudiantil de estos dos vicepresidentes podría percibido como la presentación de una formación de batalla, fácilmente destruida. Pero dudar de las habilidades mágicas de Miyuki era una indulgencia que nadie se atrevía a intentar y la verdadera fuerza de Tatsuya había sido demostrada sin lugar a dudas en una dimensión diferente a clases de habilidades prácticas, que es la práctica real, combate real. Si los hermanos patrullaban como una unidad real, aunque digan lo que realmente pensaban debajo de la superficie, nadie se opondría a ellos. En esa habitación, estaban en espera de un funcionario de la División de Seguridad Pública del Grupo de Administración de Clubs. Desde antes de la investidura de Hattori como presidente, un sistema había estado en el lugar donde cada club envió a un miembro a la División de Seguridad Pública, según sea necesario, pero ya que se había convertido en presidente, el sistema regular había sufrido un cambio, la escala se había expandido. Los 20 miembros en una rotación de 4 turnos estaban estacionados en su oficina principal en una formación de batalla, era la fuerza más grande de la escuela, superior a la de la moral pública y consejo estudiantil. Aunque era innegablemente inferior en términos de carisma al anterior presidente, Kasuto, las habilidades de Hattori como un administrador en la organización fueron superiores a su predecesor, como se muestra por esta acción. Ayer, la sede estaba llena de miembros de la División de Seguridad Pública. Los miembros fueron casi en su totalidad los estudiantes con los que Tatsuya no habían tenido mucho contacto, incluyendo los de segundo año. No sabía mucho más que sus nombres y rostros. Sin embargo, hoy había un senpai con el que era más que vagamente familiarizado. Sin embargo, es bastante extraño. Yo, que torpemente causé un incidente el año pasado que casi me provocó la suspensión, ahora soy una de las personas que controlan el caos de este año. Senpai, es que algo deberías decir de ti. Kiriara, por favor no hables tanto de eso, yo estaría preocupado si alguien entrara y lo tomara de forma incorrecto. La respuesta de Tatsuya tenía un tono de shock, pero Hattori realmente montó un espectáculo con su respuesta, un codo sobre la mesa, los dedos frotando su frente y suspirando profundamente. Probablemente está bien. Puesto que nadie escucha. Actualmente, solo había 4 personas en la sala del grupo de administración de clubs, Hattori, Kiriara, Tatsuya y Miyuki. Hoy había 4 miembros de la División de Seguridad Pública en servicio. 2 de ellos se aseguraban de que el horario para el uso del gimnasio pequeño para demostraciones se mantuviera en orden, y los otros 2 habían estado patrullando alrededor del campus desde el principio. Ups, qué mala suerte. Vamos a cortar esta conversación aquí. Sin embargo, inmediatamente después de Kiriara reclamó, no hay nadie aquí. El miembro femenino de tercer año de la Fuerza de Seguridad Pública regresaba del gimnasio pequeño. La demostración del club de Kendo acaba de comenzar. Detrás de la alumna que estaba informando sobre el estado del gimnasio pequeño a Hattori, Tatsuya miraba el reloj y, según lo ordenado, cambió de tema. Al parecer, el club de Kendo es de adherirse a los plazos muy puntualmente. Kiriara dijo esto porque muchos clubes se acercaron a su límite de tiempo para las demostraciones. ¿No vas, senpai? Pasaste horas practicando con el club de Kendo en marzo. ¿Estás bien informado? Yo estaba en el comité de moral pública el mes pasado. De vez en cuando,
Yo miraba las prácticas. Justo cuando yo era completamente inconsciente de ti. La mirada que Kiriara enviaba a Tatsuya estaba teñida de horror y miedo. Sin embargo, viendo la cara distante de Tatsuya hizo a Kiriara aflojar rápidamente sus hombros. Recordó que todo era sin sentido alguno. Ciertamente, he participado en las prácticas, pero no me transferí al club de Kendo. La semana después de la próxima, el club de Kendo tiene un partido de práctica. Recordemos que Kiriara está en el club de Kenjutsu. Mientras hablaba, Kiriara nombrada la escuela que fue el campeón nacional de las preparatorias. Ellos están tomando parte. Por lo tanto, es por eso que ha estado asistiendo a las prácticas del club de Kendo. Eso es correcto. Es una buena oportunidad, pensé que no se debía desperdiciar. Tatsuya y Kiriara se habían conocido de la peor manera posible, pero ahora eran lo suficientemente cercanos para charlar armoniosamente así. Sin embargo, un carillón de anuncios resonó en el escritorio de Hattori, interrumpiendo este intervalo de calma. El sonido de la campana antigua señaló a Hattori que solo había recibido un informe por el mecanismo en el escritorio. Después de una corta llamada, se levantó y llamó a Tatsuya y Miyuki. Shibe, Shiba-san. Fue un fraseo complicado, pero esta era la manera por defecto de Hattori de abordar al par, sí. Miyuki respondió con voz tranquila. Tatsuya en silencio se puso de pie y esperó a las siguientes palabras de Hattori. El problema ha estallado en el garaje del Club de Investigación Robótica. Vayan a mediar. Hattori miró a Tatsuya al dar estas órdenes. No había un sentido profundo en ello, Tatsuya era simplemente la persona más fácil para darle órdenes. Entendido. Esta vez, Tatsuya fue el que responder vocalmente. Miyuki mostró su acuerdo con una inclinación y la pareja fue a la escena. Las actividades para reclutar estudiantes de primer año se limitaron a una semana, después, se limitaron a estudiantes de primer año que solicitaron voluntariamente. Esta era la principal fuente de conflicto entre los clubes que participaron en los deportes basados en la magia. Sin embargo, esto definitivamente no significaba que los clubes que no eran los clubes deportivos no entraran en conflicto. Durante la semana de reclutamiento. Ahora mismo, enfrente del garaje el club de investigación robótica utilizada como sala del club. El club de investigación robótica y el club de bicicleta estaban evidentemente el uno contra el otro por solo un estudiante de primer año atrapado entre ellos. Aquí puse club de bicicleta, pero no lo tomen como las bicicletas normales, tómenlo como las motocicletas. El club de bicicleta no era un club con el propósito de andar en bicicleta. Las actividades de su club incluyen fabricación y remodelación de bicicletas y eran originalmente parte del Club de Investigación de Robótica. Sería correcto decir que el Club de Investigación Robótica se había dividido en movimiento utilizando las piernas y movimiento mediante ruedas. Debido a estos antecedentes, los dos clubes estaban normalmente en desacuerdo. El Club de Bicicleta, que alquiló una antigua instalación de mantenimiento de coches cerca, podría decirse que albergan más antagonismo a su rival el Club de Investigación Robótica, que tenía un garaje en el campus. Ambos clubes tienen sus ojos en un estudiante de primer año muy llamativo con el pelo rubio platino, ojos de plata y piel blanca. Su ligero cuerpo y rasgos faciales atractivos despedían una impresión de ternura a los observadores. Era un niño que despertó los deseos de hacerlo su mascota en las niñas de segundo y tercer año. Las niñas de tercer año de ambos clubes estaban de pie en las primeras filas de aquellos mirándose las unas a las otras. Renuncia con dignidad. Sumisu-kun dijo que iba a formar parte del club de investigación robótica, ¿verdad? El nombre del estudiante de primer año que se había convertido en el premio de su batalla era Sumisu Kento. El estudiante de primer año que Tatsuya había encontrado vagando perdido antes de la ceremonia de admisión. ¿No estarán tus oídos fallando por el uso excesivo de la máquina de presión? Sumisu-kun no ha dicho una palabra sobre eso, claro. Porque nosotros fuimos los que hablamos con el primero, su lado no tiene motivo de queja. No estamos por orden de llegada con los estudiantes de primero. Has sido sacudida como esos motores pasados de moda a pistones que tratas de arreglar. Pasados de moda. Esas palabras solo se pueden esperar de un geek de vanguardia que está enganchada a jugar con muñecas mecánicas de tamaño natural. Geek es un término que se usa por las personas que están demasiado fascinadas por el mundo de la tecnología y la informática.
Una gran multitud de gentuza se había congregado a ver la batalla de insultos antiestético entre las niñas como espectadores. Sin embargo, los miembros del club de sexo masculino pendientes detrás de las chicas. Pasado de moda. Geek. Se aceleraron bastante, al parecer por esas palabras. Yo. La causa original de su conflicto, Kento, fue dejado en una sacudida. En este momento, el estado de ánimo era explosivo. El primero en llegar a la escena no era oficial del Consejo Estudiantil o del Comité de la Moral Pública, eran los miembros de la División de Seguridad Pública patrullando de forma independiente. El Club de Investigación Robótica y el Club Motocicleta, por favor, cálmense. El primero en entrar en la recámara era un miembro de la Fuerza de Seguridad Pública, Tomitsuka Gane, un estudiante de segundo año. Estando junto a él estaba el aprendiz de Seguridad Pública, Shippo Takuma. Para Shippo Takuma, quien al parecer fue reclutado por Hattori o por lo menos se veía de esa manera, para unirse a la División de Seguridad Pública, a lo que había aceptado con entusiasmo. Esta era su primera misión, ayudar a Tomitsuka en el arbitraje entre los clubs para no sucediera ningún problema. El vigor de Takuma había empujado a Kento fuera del ring batalla. No eres Kento. Luego reconoció a Tatsuya y Miyuki, que había llegado justo después Tomitsuka. Shiba Senpai. Kento felizmente se dio la vuelta para mirar a Tatsuye. No prestó atención a Miyuki, que estaba de pie al lado de Tatsuye. Esto podría ser llamado muy inusual. Aunque se sentía un poco incómodo con la mirada inocente profundamente interesado de Miyuki, Tatsuye preguntó a Kento. ¿Qué pasó? En este punto, Tatsuye no tenía forma de saber que Kento tenía algo que ver con el inicio de los problemas que estaba pasando ante sus ojos. Él había llamado su atención y Tatsuya había hablado con él solo porque en realidad lo conocía. Bueno, lo siento, senpai. Incluso si Kento de repente se disculpó, Tatsuya no tenía simplemente manera de saber lo que estaba pasando. Yo no he decidido a qué club unirme, sin embargo, tenía la intención de simplemente echar un vistazo alrededor hoy, pero desde que me fui a escuchar más sobre el club, de repente ocurrió esto después. Probablemente estaba entusiasmado, y la declaración de Kento estaba casi completamente incoherente. Mientras Tatsuya fue laboriosamente trabajando en entender a través de esa difícil explicación, la situación sufrió un nuevo cambio. Comité de Moral Pública. Tatsuya oyó un tono pendenciero en esa voz familiar. El Club de Investigación Robótica y los miembros del Club de Bicicleta estaban proclamando su propia justicia en altas voces y Tomitsuka estaba levantando la voz para ser escuchado por encima de ellos. Así que nadie respondía realmente a la persona que habló. Esa es Kasumi-chan, Oni-sama. Tatsuya no se había dignado a hacer frente a la dirección en la que la voz gritando había venido, pero eso realmente no importaba mucho. Incluso sin Miyuki diciéndole, Tatsuya había reconocido que Kasumi se había identificado como miembro del Comité de la Moral Pública. Kento, que había mirado por encima del hombro con los ojos muy abiertos en la dirección de la voz emocionada de Kasumi, volvió su atención a Tatsuya. Sí, lo siento. En realidad no es algo que tienes que pedir disculpas. Tatsuya sonrió ligeramente ante Kento, que estaba tan nervioso que era casi lamentable. Había una gruesa capa de risitas en esa sonrisa, pero solo pareció así a Miyuki a su lado, que conocía todas sus sonrisas. La persona a quien se la dirige, Kento, no se dio cuenta. Sí, lo siento. Está bien. Antes de que un silencio incómodo pudiera descender sobre ellos, Tatsuya continuó hablando. En resumen, el club de bicicleta malinterpretó tus intenciones y el club de investigación robótica logró enredarse en eso. Sí, tal vez. Ya veo, bueno, esa parte parece estar bien, ahora. Las voces pendencieras que habían escuchado anteriormente habían sido reemplazadas con otras voces. Y no habían notado el comienzo de un intercambio de peligroso. Seguía la amenaza de una pelea mágica a partir en el aire, mientras que los miembros del Club de Investigación Robótica y el Club de Bicicletas se estaban acomodando. La fuente de esa amenaza era una confrontación Takuma y Kasumi, quienes eran evidentes el uno al otro. Kento, está bien para que te retires. Déjame hablar con los clubes de investigación robótica y bicicletas a mí.
Mientras que el pensamiento de los Kowai que habían venido aquí para arbitrar un incidente de comenzar uno ellos mismo hizo que le doliera la cabeza, Tatsuya le ordenó a Kento abandonar la zona. Sí. Gracias. Kento parecía un poco indeciso sobre si podría permitir que Tatsuya resolver el asunto por él, pero al final, hizo una reverencia a Tatsuya y obedeció su orden. Este asunto ya está siendo manejado por la División de Seguridad Pública del Grupo de Administración de Clubs. Así que puedes irte ya, miembro de la moral pública. Este había sido lo primero que Takuma había dicho para empezar la disputa. Su manera arrogante de hablar al instante hizo que Kasumi estremeciera. Sin embargo, cuando ella lo reconoció como un compañero estudiante de primer año, ella indignada le habló de nuevo a él. Pero creo que el Comité de la Moral Pública tiene jurisdicción sobre las controversias entre los estudiantes. Así que no hay razón para que me vaya solo tristemente. Kasumi implícitamente le informó y trató de eludir Takuma. Hey, espera. Takuma extendió la mano para tomar el brazo de Kasumi mientras pasaba. Sin embargo, esa mano no era capaz de agarrarse a cualquier cosa. Kasumi hizo un paso lateral suave y evadió la mano de Takuma. Takuma se quedó momentáneamente sin habla por su fracaso impensable en agarrarla, sin embargo, la mirada triunfante de Kasumi le hacía hervir la sangre y correr hacia la cabeza. Naturalmente, incluso Takuma no era tan ingenuo como para usar eso como una excusa para la violencia. Persistente no eres. No puedes dejar de ponerte en mi camino. Ágilmente dando la vuelta, Takuma se interpuso en su camino de nuevo. Kasumi le habló en un tono aburrido. He dicho que nos estamos ocupando de las cosas, Saegusa. ¿O no lo entiendes, sin que yo hable más claramente? No hay ninguna razón para que intervengas. Shippo-kun. ¿Sabes quién soy? Kasumi miró a Takuma con ojos significativos e intentó impedirlo con palabras. ¿Ni siquiera notas cuando estás siendo tratado como un estorbo? ¡Qué mal! ¿Sabes que los miembros de la moral pública no tienen que obedecer las órdenes de la Dirección de Seguridad Pública? Dentro de expresión ligeramente divertida de Kasumi, solo sus ojos estaban brillando con la luz de la batalla. Saegusa, ¿estás buscando una pelea? Takuma era todo lo contrario con la expresión de su cara roja, solo sus ojos contenían una luz fría. No tengo la intención de comenzar una pelea. Pero, siempre estoy dispuesto a aceptar una. Oh, por lo que estás lista para tomarme. La manga izquierda de Takuma se tiró un poco hacia atrás, revelando la forma de un CAD estilo brazalete. Oficialmente, se les permitieron solo los miembros del Consejo Estudiantil y del Comité de la Moral Pública llevar CAD en el campus, por lo que se les prohibió a los miembros de la División de Seguridad Pública del Grupo de Administración de Clubs, que no eran miembros de esas organizaciones, para llevar estos. Sin embargo, algunas de las reglas contra llevar CAD se relajaron durante la semana de reclutamiento de los clubs. Lo que brillaba en su muñeca no era un CAD con los límites de seguridad para su uso en competiciones, sino el personal que era adecuado para el combate real. Supongo que sí, haré todo lo posible para darle más de la pelea que esperas. Suficiente que no considere empezar otra vez una pelea conmigo. Kasumi también tiró hacia atrás la manga izquierda para revelar su brazo izquierdo. Se sentó un poco más en su muñeca que de Takuma. Era de un tamaño pequeño y era diseñado para lucir más bonita. Sin embargo, el CAD dentro era un modelo de vanguardia que no era de ninguna manera inferior. No pareces tener a alguien contigo. ¿Te parece bien hacerlo en solitario? ¿Qué? ¿Quieres la excusa de que has perdido porque era 2-1? Takuma y Kasumi ahora ya eran incapaces de darse cuenta de nada más que el adversario delante de sus ojos. Ni el hecho de que la disputa entre el Club de Investigación Robótica y de Bicicleta que habían llegado a arbitrar, estaban ahora en medio de un armisticio que Kento, quien provocó su disputa, ya había dejado la escena. Espera un minuto. La disputa entre los clubes de investigación robótica y el de bicicleta habían traído una gran galería de espectadores. Un estudiante masculino de repente intervino antes de que pudieran tener lo que parecía ser una batalla inevitable y muy pública. Ambos, cálmense. Este fue Tomitsuka, que habían sido sorprendidos por la malicia que Takuma y Kasumi había estado invocando a la atmósfera hasta ahora. Senpai, por favor, no interfiera. Dije que te calmes, Shippo. Tomitsuka Senpai,
¿Está usted protegiendo a Shippo-kun? De ninguna manera. Saegusa-san, cálmate también. Con Tomitsuka entre ellos, el estado de ánimo violento retrocedió un poco, pero no tenía ganas de que se realizaran gruñendo el uno al otro. Debido a esto, ni el Club Investigación Robótica ni el Club de Bicicletas sentían cómo traer a colación el hecho de que el conflicto que los había traído hasta aquí no se había resuelto todavía. Todo el mundo, no es hora de volver a lo que estaban haciendo. Así, la voz que gritó desde el lado hizo sentir que habían sido agraciados con una proclamación de un ángel, que era muy conveniente. No hagan este incidente un problema para el Consejo Estudiantil. Voy a ser el que hable con el Comité de la Moral Pública y la División de Seguridad Pública. Tatsuya había seguido después de Miyuki con una afirmación de que no harían de este incidente un problema, lo que significaba que el Club de Investigación Robótica regresó al garaje y el Club de Bicicleta regresó a su tienda de campaña para reanudar gradualmente la contratación. Tatsuya y Miyuki también volvieron a la sede del grupo de administración de clubs. Todo lo que quedaba era la multitud de espectadores y las 3 personas que había cosechado su atención, Takuma, Kasumi y Tomitsuka.